Él escribió también un canto, como ustedes saben, ya hemos entonado hace un momento lo que se denomina el Cántico de Moisés, que se encuentra allá en Éxodo 15, del 1 al 18, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, cuando Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó en medio del mar en seco. Moisés entonó este canto y dice que también María tomó un pandero y las demás mujeres y empezaron a alabar a Dios. También ahí en Deuteronomio capítulo 32 tenemos lo que sería la bendición de Moisés sobre el pueblo de Israel, sobre cada una de las tribus, y está escrito de manera poética. Y esto nos demuestra que Moisés realmente era también no solamente un líder, no solamente era un guía, sino también era un poeta. Y algo que me llama la atención, de que, por ejemplo, David, que escribió muchos salmos, era poeta, pero también él era pastor de ovejas. Y Moisés también fue pastor de ovejas. Y esto no es coincidencia, sino vemos cómo Dios prepara a sus siervos de tal manera que los prepara para pastorear, en el caso de Moisés, para pastorear al pueblo de Israel en el desierto, y a David para pastorear al pueblo de Israel ya en territorio ya establecido. Y precisamente fue en tiempo de David y de Salomón lo que se le conoce como la edad de oro o la época de oro del pueblo de Israel. Y vemos ahí entonces varios escritos de Moisés, pero dentro de los salmos, el único salmo escrito por Moisés es este salmo, el salmo número 90. Pues bien, ya lo leímos y vamos a ir viendo algunos versículos conforme vayamos desarrollando el tema. El tema de ahora es la eternidad de Dios y la fragilidad del ser humano. Y la verdad es, no hubo mucho que pensarlo en cuanto al tema, porque de eso trata, y muchas Biblias traen como título eso. La Reina Valera, por ejemplo, habla de la transitoriedad del hombre, la fragilidad del hombre, la brevedad del hombre, pero lo que sí es la eternidad de Dios. La eternidad de Dios y la brevedad del ser humano o la fragilidad del ser humano. Bien, este salmo fue escrito por Moisés como una oración de Moisés, varón de Dios, siervo de Dios. Y vemos ahí del versículo 1 al 2 cómo Moisés comienza reafirmando la eternidad de Dios y reconociendo su protección sobre su pueblo. Dice el versículo 1 y 2 del Salmo 90: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es importante, hermanos, estar conscientes de quién es Dios. En el Nuevo Testamento se nos dice que debemos acercarnos a Dios, creyendo, convencidos de que Dios existe y de que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que acercarnos a Dios con fe, convencidos plenamente de quién es Dios. Y como dice aquí en este salmo, Dios es Dios de siempre, de eternidad a eternidad. Él ha sido Dios siempre. Él no ha disminuido, Él no ha aumentado, Él no se diluye. Él sigue siendo el mismo. Ni aumenta tampoco su poder es el mismo. Él no cambia en su esencia, en su naturaleza. Él es el mismo. Por eso dice aquí, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero también Moisés, como dijimos antes, él reconoce la protección que Dios ha mostrado hacia su pueblo. Dice ahí: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú nos has guardado, nos has protegido, tú has provisto para todas nuestras necesidades.
de generación en generación. Dios no se cansa, hermanos, de bendecirnos. Tal vez nosotros nos cansamos de alabarle, nos cansamos de leer su palabra, nos cansamos de estar en su casa de oración, pero Él no se cansa. Él día y noche, como dicen por ahí, 24/7, está con nosotros. Permanece siempre a nuestro lado. Y no solamente eso, sino Él está proveyendo, está supliendo, está guardándonos, protegiéndonos. Él está velando. Como dice el Salmo 121, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Él está constantemente velando por nosotros. Cuando tú estás durmiendo, Él está velando por ti. Él está guardándote. Por eso dice, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. ¿Cuántos pueden decir esto, hermanos? Amén. Amén. Yo puedo decir que Dios ha sido mi refugio, aún desde mis abuelos, mis padres, nosotros como familia, y creo que también será para mis hijos y mis nietos. No sé cuántos nietos vaya a tener, ¿no? Sí, pero aún para mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, porque Dios es un Dios fiel, un Dios que se complace en bendecir a sus hijos y a sus hijas. También, hermanos, vemos cómo Moisés reconoce la fragilidad del hombre y le hace un llamado urgente al arrepentimiento. Dice el versículo 3 al versículo 6 del Salmo 90. Salmo 90 del 3 al 6 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así que Moisés está consciente de que el hombre es casi como nada delante de Dios. Es muy frágil. Y compara aquí al hombre como la hierba. Lo compara como el día y la noche. Aún dice que lo compara como si fuesen un sueño, algo que pasa. Y es así, hermanos, el hombre con relación a Dios. Es verdad que el hombre ha hecho grandes cosas, está tratando de conquistar el espacio, tratando de llegar a Marte, tratando de llegar a los límites del sistema solar. O no sé si ya haya alguna nave haya traspasado ya los límites de nuestro sistema solar, pero el hombre está tratando de conquistar el universo y ha hecho grandes cosas, grandes edificios, grandes carreteras, túneles, grandes obras. Pero con todo y eso, como dicen en el Salmo 8, ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre? Dice, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Qué somos nosotros comparados con la inmensidad de Dios? Ya no digamos con la inmensidad del universo. Están en eso de que si el universo tiene límites o no tiene límites. Yo digo que sí, porque el único que no tiene límites es Dios. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Así es que el universo debe tener límites. Dios no tiene límites. Por eso dice, de eternidad a eternidad, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros comparados con el universo? ¿Qué somos nosotros comparados con Dios? Eso es hablando en cuanto a espacio. En cuanto a tiempo, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida comparada con la eternidad de Dios? ¿Cuántos años puede vivir el ser humano? ¿100 días?
116. El otro día estaban hablando de una mujer que tenía 116 años, la mujer más longeva del mundo. Yo conocí a una mujer precisamente de 106 años allá en Cuernavaca, Morelos. Todavía caminaba por sí misma, jorobadita, con su bastoncito, de 106 años. 106 años. Es la persona más longeva que he conocido, así personalmente. ¿Y cuánto podemos vivir? ¿80 años? ¿85? ¿90? ¿100 años? ¿Pero qué son 100 años? ¿Qué son 120 años comparado con la eternidad de Dios? Por eso dice aquí Moisés, es importante que entiendas tu finitud comparado con la eternidad de Dios. Es necesario que te vuelvas a Dios. Por eso aquí también hay un llamado al hombre para que se vuelva a Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices que convertíos, hijos de los hombres, conviértanse a mí, busquen mi rostro, como dice allá en Zacarías 1:3, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Sí, hermanos, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que buscar el rostro de Dios, porque separados de Él dice que nada podemos hacer. Estamos viendo lo que está pasando, hermanos, con la humanidad, cuando no hay temor de Dios. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Ayer platicaba con alguien, comentando, y llegamos al punto en que estábamos mencionando lo que hicieron hombres como Hitler, por ejemplo. ¿Cómo es posible que alguien, que un ser humano sea capaz de tanto horror, de tanta maldad? Y por eso algunos se atreven a pensar que realmente Hitler estaba poseído por un demonio, por muchos demonios. Pero independientemente de que si alguien esté poseído o no, yo creo que el ser humano sin Dios es capaz de hacer muchas cosas malas. Porque la Biblia dice, hermanos, que la necedad está arraigada en el corazón del muchacho. Y ahí está hablando de necedad. Y la Biblia dice también que dice el necio en su corazón. Así que la mayor necedad es decir que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por tanto, se jacta, hace cosas, porque piensa que si no hay Dios, ¿quién lo va a llamar a cuentas? Si no hay Dios, si no hay eternidad, si no hay cielo, si no hay infierno, entonces aquí hay que vivir como se puede, como quiera uno, porque aquí está el cielo y aquí está el infierno. Y por eso muchos viven según se les da su regalada gana, como dicen por ahí. En Eclesiastés dice, alégrate, joven, tome placer tu corazón, alégrate en la vista de tus ojos, pero acuérdate, dice, acuérdate que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Qué tremendo va a ser para aquellos que dicen que no hay Dios, que Dios no existe, que el infierno no existe, que el cielo no existe, cuando tenga que comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso, hermano, más vale que tomemos conciencia y que nos volvamos a Dios. Por eso dice aquí, convertíos, hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque 1000 años delante de Dios son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Sí, hermanos, para Dios el tiempo es muy relativo. Es más, a Dios no le afecta el tiempo. También ya lo he mencionado yo en algunas clases que hemos tenido. A Dios no le afecta el tiempo. Él es el creador del tiempo. Por eso Él no es afectado por el tiempo. Por eso podemos hablar nosotros
que Dios es eterno. Pero a nosotros sí nos afecta el tiempo. El tiempo nos está acercando cada vez más al fin de nuestra vida. Para el ser humano, cada día que pasa está más cerca de su fin. Es la verdad, hablando en términos físicos, biológicos. Nuestro cuerpo se está deteriorando. Es natural esto, hablando en términos humanos. Pero recordemos, hermanos, que esa no era la idea de Dios en cuanto a que nos vayamos deteriorando. Él quería que nosotros pudiésemos vivir para siempre. Por eso en el huerto del Edén estaba también el árbol de la vida. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios le prohibió al hombre comer de él, porque dice que el día que comas de él ciertamente vas a morir. Y el hombre, desobedeciendo a Dios, tomó de ese árbol, de ese fruto prohibido. Después, cuando Dios echó fuera al hombre del huerto del Edén, dice que puso una espada encendida para que guardara el camino al árbol de la vida que estaba en el huerto. Dios no le prohibió a Adán y Eva comer del árbol de la vida. Podían comer del árbol de la vida, por supuesto. De lo que no podían comer era del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto nos muestra entonces que el propósito de Dios era para que el hombre viviera. Pero el hombre desobedeció, el hombre cayó. Y por eso era necesario que Dios proveyera de un medio, del único medio para que el hombre ahora pueda vivir. Ya no físicamente, porque el hombre tiene que morir. Al principio el hombre podía vivir 969 años. Creo que es lo que vivió Matusalén. Puedo estar equivocado con 2, 3 añitos por ahí. 969 años. El hombre más longevo registrado en la Biblia. Pero después del diluvio se redujo a 120 años. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, dijo Dios. Y lo redujo a 120 años. Y luego aquí en el Salmo 90 son 70 años, y en los más robustos que dicen 80 años, ha ido reduciendo. Y ahorita, hermanos, por un lado dicen que la medicina y que toda la tecnología ha incrementado el nivel de vida, y que también las expectativas de vida ahora son más altas, que ahora pueden vivir más años, promedio 70 años, dicen. Comparado con el siglo pasado, principios del siglo pasado, que morían muy jóvenes, ya sea por enfermedades o por las guerras. Pero hermanos, cuando vemos a nuestro alrededor las estadísticas, ¿qué estamos viendo? Que las expectativas de vida se están reduciendo. ¿De verdad? Por las enfermedades. Se están reduciendo por jóvenes que entran a las drogas, hermanos. Jovencitos se están muriendo. Sea porque consuman drogas o sea porque se dedican a la venta de drogas, los están matando. Ahorita los que están vendiendo drogas están utilizando a adolescentes. ¿Por qué? Porque a ellos no les pueden hacer los mismos cargos que a una persona adulta. Y por eso están viendo a ver si reforman el sistema judicial en México. Porque ya se dieron cuenta que están utilizando adolescentes menores de edad para la distribución de sicarios también. El otro día yo estaba escuchando una canción, estábamos en un restaurante y estaba escuchando una canción en donde es como un corrido compuesto a un joven de 15 años, empezó su vida de sicario, promoviendo ese tipo de cultura. Pero es la verdad, están muriendo muy jóvenes. ¿Dónde está entonces eso? Que las expectativas de vida están
más amplias. Yo veo lo contrario, se están reduciendo. Son 70 años, en los más robustos 80, dice aquí. Y sigue reduciendo. Por eso dice aquí, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de Dios son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Un llamado, pues, a volverse a Dios, a volvernos a Dios. También aquí vemos cómo Moisés reconoce que esta fragilidad del hombre, que esta brevedad del hombre es consecuencia de nuestro pecado y es expresión del justo juicio de Dios. Sí, esta fragilidad del ser humano es consecuencia de nuestro pecado y expresión del justo juicio de Dios. Dice ahí del versículo 7 al 10 del Salmo 90. Salmo 90, versículo 7 al 10. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Yerros quiere decir errores. Nuestros errores, la Biblia le llama pecado. Entre nosotros a veces minimizamos y decimos, son errores, son pecadillos, un resbaloncito. Y tratamos de minimizar y hasta decimos, somos humanos, es de humanos el equivocarse. Le digo que hasta por ahí ya se maneja ese refrán que dice, estamos en la casa del jabonero. El que no cae, resbala. Y al que no, lo avienta. Y de esa manera tratamos de excusarnos y decir, soy humano, tengo derecho a equivocarme. No solamente puedo, sino tengo derecho a equivocarme. La Biblia le llama pecado, no le llama error, le llama pecado. Y para Dios no hay pecaditos chiquitos y pecadotes grandes. Para Dios no hay pecados mortales y pecados veniales. O sea, pecados de muerte y pecados no de muerte, como ha hecho la división la Iglesia Católica Romana. No. A la luz de la Biblia, el pecado es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que Dios, hermanos, manifiesta su juicio reduciendo la vida del hombre. Y a veces incluso, hermanos, quitando al hombre o a la mujer del medio. A veces suena esto así como, pero sí, Dios actúa de esa manera. Dice el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, ¿qué? Y volamos. Pronto pasamos. Pronto volamos. Nuestra vida, hermanos, delante de Dios es como un suspiro nada más. Así que tenemos que estar conscientes de ello. Era el propósito de Moisés al escribir esta oración, al escribir este salmo. Por eso aquí mismo encontramos en este salmo que Moisés pide sabiduría para él y para el pueblo, para vivir una vida plena. Sí, una vida plena. Hoy se habla mucho de eso, de vida plena, de muerte digna. ¿Sí han escuchado esos términos? Se están poniendo muy de moda, ¿verdad? De vida plena, de muerte digna. Y cuando hablan de muerte digna, pues están hablando de que la persona puede tomar la decisión de
que se le quite la vida cuando esté sufriendo mucho. Y vida plena, pues se trata de decir, bueno, ya la persona, aunque sea ya mayor, pues por lo menos que se la pase bien. Y muchas veces piensan que se la pase bien, pues vamos a meterlo a un internado, ya no le llaman asilo. Hasta eso ha ido cambiando, ¿verdad? Ya eso de asilo se oye como cruel, como feo. Ahora le llaman casa de refugio, casa hogar y otros nombres más bonitos. ¿Verdad? Sí, les ponen nombres bonitos, atractivos, pero a fin de cuentas pues, es lo mismo. Ahora, aquí no quiero entrar yo en detalles, no quiero entrar en polémica, pero yo creo que cuando de veras ya la familia de plano no puede atender a la persona, y sobre todo cuando hay esa falta de disposición de parte de la familia para atender a alguien, yo creo que lo más sano es definitivamente buscarle un lugar, buscarlo con mucho cuidado, un lugar donde pueda estar la persona mayor. Pero mientras la familia pueda atender y tenga la disposición, yo creo que es lo mejor. Que nuestras personas mayores puedan estar con la familia. Como dije, a menos que sea ya imposible, ¿verdad? Pero en la Biblia encontramos cómo los patriarcas, ellos vivieron sus días con su familia y vivieron, vaya que vivieron muchos años, lleno de días, dice la Biblia. Pero bueno, eso quizás en otra ocasión tratemos ese punto, ese aspecto. Pero lo que quiero que veamos en base a este Salmo 90, dice que en el versículo 11 y 12, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos enseñe a vivir realmente, no a sobrevivir, no a irla pasando nada más. Y muchas veces, hermanos, la vamos pasando porque queremos, porque no administramos bien a veces los recursos. Cuando tenemos, nos los queremos acabar de una vez. Tenemos que saber administrar. Pero también, hermanos, no caer en la tacañería, que a veces teniendo y no, mejor lo guardo, ¿verdad? Y luego, no, es que hay que ahorrar. Sí, hay que ahorrar. Pero también, hermano, tienes derecho a disfrutar de tu trabajo. Y aún de bendecir a otros también, ¿por qué no? Si Dios te da suficiente como para ti y aún para bendecir a otros, hazlo. El otro día vi un colchoncito así de esos que se llevan a la playa. Le digo, ¿cuánto cuesta? 100 pesos. Ahí están los 100 pesos. Y digo, si yo pongo un billete de a 100 pesos en la arena, en la playa, no me va a servir de mucho, ¿verdad? Y en cambio, ese colchoncito lo puedo poner en el piso y qué rico, ¿verdad? Uno tiene también que pensar, valorar, esto va a ayudarme. Tampoco hay que ser derrochadores, ¿verdad? Pero si algo te va a servir, si algo es práctico, adquiérelo. Si va a ser para beneficio de la familia. El otro día yo estaba allá con el hermano Max, fuimos a la tienda, y mientras el hermano Max atendía algunos negocios, yo me quedé ahí y estaba viendo yo un carro de esos que distribuyen
cerveza, no voy a decir la marca, un carrote, hermano, increíble, en una sola tienda, no voy a decir ya el nombre de la tienda, increíble cuántas cajas y cajas y cajas de cerveza estaban bajando del carro para meterla a esa tiendita, a una tiendita, no estamos hablando de una tienda, una tiendita, y eso es una sola tienda. ¿Cuántas tiendas hay? Que son como una plaga en nuestra ciudad, esas tiendas. Y en cada una de esas tiendas, hermanos, son cajas y cajas y cajas y cartones de cerveza que se están vendiendo. Porque hay gente que sí tiene para comprarse sus cajas de cerveza, sus 6 o sus 24, pero no tiene para comprar un galón de leche para llevar a la familia. Y a mí eso me da coraje, hermanos. De veras. Entonces, ahí sí, uno tiene, nuestro pueblo, hermanos, hay mucha gente pobre porque no quieren salir de su pobreza. Porque Dios les ha provisto de trabajo. Amén. Dios nos ha bendecido de muchas maneras. Entonces, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Quiero leerles como en la nueva traducción viviente, que es una de las que están recomendando últimamente muchos pastores. Yo en lo personal tengo todavía mis reservas en cuanto a usar esta como para exponer. Sí ayuda porque es como una paráfrasis, digo yo, pero dice así: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y yo creo que este texto va más allá que eso, ¿no? Tenemos que aprender a vivir sabiamente, a vivir prudentemente. Estaba yo leyendo el otro día un artículo sobre por qué tienen tanto éxito artistas como conejo malo y otros tantos de ese tipo. Porque ¿qué es lo que promueven? ¿Qué es lo que le dicen a la gente? Si antes nos sonaba así con eso de que vive la vida loca, dice, ay, ¿cómo es eso que la vida loca? Pues estos artistas van más allá de proponerte que viva la vida loca. Y usted sabe cómo la gente los busca, llenan estadios, gente que se va 3, 4 días a hacer fila para conseguir un boleto, una semana antes, y lo que cuestan esos boletos. Y tienen muchos seguidores. ¿Por qué? Porque se identifican con ellos. ¿Por qué? Porque es lo que tienen en su cabecita. Por eso se identifican con ellos. ¿Y qué es lo que tienen? ¿De qué hablan sus canciones? De promiscuidad, de vanidad. Muchos incluso hablan de suicidio. Y es lo que les gusta a los jóvenes y no tan jóvenes. ¿Por qué? Porque están viviendo una vida vana. Nuestros jóvenes y no tan jóvenes trabajan toda una semana para que en un fin de semana van a dejar todo su sueldo ahí en los antros. No están pensando a futuro, solamente quieren vivir el momento. En cuanto al placer también, solamente están pensando en el momento, en lo que quieren. Incluso ni están pensando en las consecuencias que esto puede traer. Algunos dicen que algo nos vamos a morir. Así, hermanos. Ya, nos
vamos a morir. Por eso dice aquí, enséñanos, oh Dios, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, hermana, tú y yo tenemos que vivir, aprender a vivir sabiamente, prudentemente, a vivir en el temor de Dios, a vivir delante de Dios. Moisés pide piedad y misericordia para él y para el pueblo. Ahí del versículo 13 al 17 dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés sabe, hermanos, que si Dios no tiene piedad de su pueblo se va a perder. Y yo creo, hermanos, también que actualmente que si Dios no tiene piedad de su iglesia, de su pueblo, también su pueblo se pierde, perece. Nuestro país, nuestra nación, hermanos, también entra en decadencia por falta de justicia, por falta de amor al prójimo, por falta de amor a Dios. Por eso dice aquí, vuélvete, ten misericordia, aplácate para con tus siervos. Dios es justo, hermanos. Y Dios no va a dar por inocente al culpable. Por eso dice, aplácate para con tus siervos. Si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, nosotros ya ni estaríamos aquí. Estamos aquí y todavía Dios nos ha concedido vida, porque Él todavía tiene cosas para nosotros, grandes cosas para nosotros. Y sobre todo, hermanos, Él quiere que andemos delante de Él, que andemos delante de la luz de su rostro. Por eso dice, de mañana, sácianos de tu misericordia. Y en Lamentaciones dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que grande es su fidelidad. Si Dios, hermanos, muestra su misericordia para con nosotros, si Dios manifiesta su perdón para con nosotros, eso va a traer gozo y alegría a nuestro corazón. Muchas veces estamos agobiados a causa de la culpa. Y es verdad, hermanos, que cuando hemos hecho mal, el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace sentir mal. Y no hay paz en nuestro corazón. La gente en el cual no está el Espíritu de Dios, en el cual no mora el Espíritu de Dios, hace y deshace y no le importa. No siente ningún remordimiento. Es más, hasta se jactan y dicen, presumen de sus pecados. Pero el creyente, la creyente verdadera, el creyente verdadero, sabe cuando hizo mal, se siente mal, se avergüenza de ello. Es más, ni quiere que lo sepa nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está redarguyendo y no le va a dejar tranquilo y no le va a dejar tranquila el Espíritu de Dios hasta que vaya y confiese su pecado delante de Dios. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que debemos darle gracias a Dios, hermanos, cuando Él mismo nos redarguye y no nos deja tranquilos hasta que
le confesamos nuestro pecado. Y también debemos darle gracias a Dios porque muchas veces a lo mejor nuestra intención era pecar y Él no lo permitió. Él no permitió las condiciones para que pudiéramos pecar, para que pudiéramos llevar a cabo ese pecado. Hay quien dirá, qué mala suerte, qué mala onda. Pero nosotros como cristianos decimos, gracias Señor, porque tú me preservaste, porque tú me guardaste, porque tú no lo permitiste. Aunque yo sí quería, pero tú no lo permitiste. Perdóname Señor por esa intención que había, por ese deseo que había en mí. Pero gracias porque tú no lo permitiste. Sí, hermanos, ¿ven la diferencia que hay? Tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender también qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo quiere que conduzcamos nuestra vida. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Es importante, hermano, que cuando hemos confesado nuestro pecado, debemos tener la certeza de que hemos sido perdonados. Y ya no seguir más con esa culpa, porque esa es otra cosa, hermanos, que hay gente que sigue cargando esa culpa. Y piensan que es de Dios. Yo digo, no. Si tú ya confesaste tu pecado, sinceramente te arrepentiste y has renunciado a ese pecado, ya Dios te ha perdonado. Y debes sentir ese alivio. Y debes de correr, porque si no eso es como un lastre que te está atando, que te está amarrando, que te está deteniendo. Tienes que deshacerte de eso, dejarlo. Jesús dice que llevemos nuestras cargas, las echemos sobre Él. Deja tu carga sobre Él y ahora siéntete libre. Tenemos que correr. Ya basta de ir a pasito. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el autor a los Hebreos. Pero no nomás correr a lo loco. No, tenemos que correr puestos los ojos en Jesús. Ese es nuestro objetivo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es de que, si otra vez, si estamos convencidos de que Dios nos ha perdonado, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Dice ahí el versículo 14, segunda parte. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Dice el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Y el versículo 17, hermanos, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Sea la bendición de Dios sobre nosotros. ¿Y cómo se va a manifestar la luz de Dios sobre nosotros? Confirmando nuestro trabajo, bendiciendo, prosperando nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Por eso dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bendice nuestro esfuerzo. Prospera nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra empresa. Pero tenemos que andar a la luz del rostro de Dios. O sea, bajo, no solamente, como dicen, bajo la protección de Dios. A veces piensan, hermanos, aunque vamos a ver después el Salmo 91, pero a veces piensa que el Salmo 91 es como algo mágico. Como que si yo pronuncio el Salmo 91, ay, me estoy cubriendo, ¿verdad? No, tienes que obedecer, tienes que tomar la decisión de caminar bajo la luz del rostro de Dios. ¿Qué quiere decir? En su camino, en sus mandamientos, en su voluntad. Eso es caminar a la luz del rostro de Dios.
Y si es así, Él va a bendecir nuestro trabajo, va a bendecir tu empresa, va a bendecir tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas. Quiero leer el versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. ¿Quién no quiere prosperidad? Todos quieren prosperidad. Y muchos van buscando prosperidad y buscan a quien ore por ellos por prosperidad. Pastor, ore por mí por prosperidad. Oh, voy a ir allá porque va a haber una campaña de prosperidad. Hay eventos de prosperidad. Iglesias que organizan eventos de prosperidad. Yo les digo, ¿para qué van tan lejos? Si aquí está lo que tenemos que hacer para tener prosperidad. ¿De dónde viene la prosperidad? ¿No viene de Dios? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Con quién tenemos que ir? Con Dios. Pero tenemos primero que someternos a su voluntad. Y en la medida en que nos sometemos a su voluntad, Él se compromete a bendecirnos. ¿No se lo dijo a Josué claramente? Solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes. Que no se aparte de tu corazón, de tu boca, de tu mente, este libro de la ley. Mi palabra, dice el Señor. De día y de noche medita en ella. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Todo te va a salir bien. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Ir a Dios. De Él viene la prosperidad. De Él viene la bendición. Así de que este Salmo 90, hermanos, es muy adecuado para los tiempos en que estamos viviendo. Y recuerden que fue Moisés quien lo escribió, pero fue Moisés inspirado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. ¿Y quién nos conoce más? Pues el Espíritu de Dios. Dios mismo, quien nos diseñó, quien nos creó y quien Él ha determinado un propósito para nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ajustarnos cada día más a su voluntad.